Bueno, ahora sí, muchachos, perdonen la demora y por correr la clase un poquito media hora. Bueno, hoy estamos en la segunda clase de embriología, clase 2. La semana pasada pues hicimos la introducción, ¿no? Ya más, pues ahí a grandes rasgos vimos que era la embriología, que el estudio del embrión, pero que también del feto y los factores externos que estaban implicados en este desarrollo. Y también vimos las diferencias con la biología del desarrollo, ¿listo? Eh, Entonces hoy ya debemos entrar a jugar con términos ya un poquito más específicos, pero sin olvidar que estamos aprendiendo apenas lo primerito. Entonces pues vamos a hacer una introducción a la señalización, bueno, una introducción a una clase de señalización celular, que me parece pues muy importante, y en los libros de embriología generalmente los que he visto se empieza con este tema, señalización celular, pero lo hablan y uno dice, pero ¿qué es esto? Porque nosotros no vimos eso en el colegio, o, o al menos yo no lo vi, lo que es la señalización celular. Y pues yo viendo, dije, voy a hacer una clase sobre señalización celular porque hay que entenderla antes de entrar a la embriología, y no creí que fuera tan compleja, porque requiere muchos conceptos anteriores. Entonces pues vamos a tratar de, a medida que vamos avanzando, pues introducir poco a poco términos mucho más complejos, pero sin meternos tan de lleno. Igual ya cada uno lo verá en su universidad. Pero bueno, hoy empecemos porque siempre hay que entrar, pues, no mal parado, ¿no? Entonces, comencemos a lo que vinimos. Entonces tenemos acá la señalización celular, listo. Entonces, de primerazo tenemos que identificar que en la señalización celular va a haber una célula emisora y una célula receptora a la que se le va a llamar célula diana. Entonces, la célula diana es la célula que tiene el receptor adecuado para esa señal que está emitiendo. Esto parece como, esta es una comunicación, como lo vimos tal vez en español, que teníamos el emisor, receptor, mensaje, código. Aquí sucede casi exactamente lo mismo, porque esos son los elementos de una comunicación efectiva. Entonces, en la biología pasa lo mismo. Por ejemplo, que tenemos el ligando. El ligando es ese elemento, esa molécula que se va a enviar con un mensaje, y que acá en este caso tenemos un receptor. Sí, tiene que ver muchísimo con las enzimas. Algunos ligandos son enzimas, sí, bueno, la mayoría de ligandos son enzimas, o pueden ser iones de calcio, sodio o nitrógeno. Porque también tenemos que las células diana son en su mayoría que proteínas que van a reconocer a un ligando en específico. Entonces los ligandos van a estar hechos como para que ciertos receptores únicamente sean los que los identifiquen. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de una señal intercelular, o sea, que va a ser entre células, o una señal intracelular, que va a ser dentro de la célula. Por ejemplo, hay algunos receptores que acá no tienen, pues, unos ligandos que no encuentran un receptor acá externo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos pasan, valga la redundancia, y se encuentran, son receptores intracelulares. Y pues esto ya es otra cosa muy distinta. Entonces por acá también tenemos las células nodianas. Obviamente cuando estamos hablando de comunicación entre células, van a haber células que son del mismo, pues encargadas de una misma función. Que hablamos de las células, por ejemplo, las neuronas, no se van a relacionar con las células de, qué sé yo, de epiteliales del intestino. Entonces van a tener ciertas proteínas, como les digo, unos receptores que van a hacer que alguien que no va a tener esa función reciba ese mensaje, creando una información ya muy errónea y desencadenando muchas cosas. Entonces por acá, sigamos, entremos. Entonces, ¿qué va a hacer el ligando? El ligando va a llegar y al receptor, ¿no? El receptor va a identificar si sí va a entrar o no va a entrar. Entonces, ¿qué sucede? Esto va a ser una cadenita, como si fuera una cadena alimenticia. Bueno, no una cadena, pues, quédate la analogía que hago yo, es que una cadena alimenticia. Pero es una cadena, sí,
literalmente es una cadena, son eslabones. Entonces, que este activa el receptor activa por acá otras enzimas, otras proteínas, em, y van haciendo una cadena, hasta que llegamos a una respuesta. Entre las respuestas pueden haber que se la célula entre a división celular, que la célula haga apoptosis, o sea, que se muera. Y pueden haber otras razones, otras respuestas que llevan este mensaje de la señalización celular. Entonces recuerden, la señal intercelular, por ejemplo, esto es lo que vamos a llamar la señal intercelular, a la que sea por fuera de la célula. Y tenemos la señal intracelular. La señal intracelular, pues ahí yo creo que no hay mucho que decir, que sea dentro de la célula. Entonces hay mensajeros químicos, acá entra mucho la química y reconocer ciertas, como la nomenclatura que tienen tanto los elementos orgánicos como los inorgánicos. Entonces ahí tiene que tener ojo con eso, porque ahí es donde uno se da cuenta que las bases que trae quizá le fallen en este entendimiento. Pero bueno, entonces cuando hablamos de tenemos una forma de señalización. No existe una sola manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que vamos a tener las formas de señalización tanto paracrina, autocrina, endocrina y justacrina. Ya se las digo, no se asusten, ya se las muestro. Entonces, por ejemplo, tenemos la señalización paracrina. Entonces, en esta señalización paracrina tenemos las células están relativamente cerca. Las células mandan un mensaje, las células no están juntas, están cerquita. Entonces se mandan un mensaje entre ellas. Entonces, esta señalización se da para como coordinar actividades, como de manera local con las células vecinas. Eso se da mucho en contextos como los tejidos de esta señalización paracrina, que por ejemplo nuestro tejido muscular se puede dar en ese contexto de señalización paracrina. Entonces es muy importante la señalización paracrina en cuanto al desarrollo, porque es la que le va, pues una determinada célula es la que le va a decir a otra célula cómo es qué identidad debe adquirir, qué identidad adquiero yo, cómo me identifico al fin de cuentas, luego recibir ese mensaje. Entonces es muy importante la señalización paracrina. Un ejemplo de señalización paracrina y que es importantísimo para la embriología, es la em, proteína Sonic. La verdad no estoy seguro de cómo se lee, me disculpan si la leo mal. Yo la leo Sonic. Entonces es el gen maestro de la embriogénesis. Entonces esta proteína, o bueno, acá también la voy a colocar SHH, Sonic. Eh, Miren lo que puede hacer, ¿no? Mire, está implicada en el desarrollo de la vasculatura, la formación del eje izquierdo, del eje izquierdo, derecho también, la línea media, el cerebelo, los patrones neurales, las extremidades, los patrones del músculo liso, el corazón. Bueno, en fin, todo lo que ustedes ven ahí es lo que está involucrado esta proteína. Esta proteína es un ligando, o sea, lo que va acá. Entonces esta formación que va acá va a ser la que genera esta respuesta. ¿Qué respuesta me va a llevar en este caso en la zona a que me cree la línea media, el cerebelo, que el corazón, que el intestino? Entonces es muy importante, ¿no? Miren, por acá tenemos como una aclaración, ¿no? Que forman gradientes y producen señal. Diferentes efectos del desarrollo según la dosis de la señal se conocen como morfógenos. Entonces, eso es lo que va a entrar a la generación de las formas, de estos elementos anatómicos distintos, ¿no? Acá tenemos a la izquierda esta partícula, esta proteína, que es el gen maestro de la embriogénesis, que ya lo veremos un poquito más a profundidad. Y entonces, ¿ella qué hace? Formar gradientes para producir distintos mensajes, ¿no? Entonces, dije que ese era un ejemplo de qué? De la señalización sináptica. Sináptica no, paracrina, perdón. Entonces, en que una célula que está relativamente cerca envía un ligando a otra célula, en este caso debe ser una célula diana, que reconozca este mensaje, que tenga receptor adecuado y va a crear esto es importantísimo para el desarrollo del embrión.
Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos bueno, estos ya son esquemas que quizá a uno se le hacen difícil identificar y empezar a leer, a veces porque no entendemos qué es lo que están mostrándonos ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos ¿cómo es que se llaman? Las convenciones, no, este cuadro tiene un nombre, bueno, las descripciones de las semanas. Por ejemplo, acá tenemos a la imagen que muestra una inhibición de la célula Esmogenet. Entonces, esta célula esta proteína, estos son en realidad receptores, ¿no? Receptores con cierta cantidad de dominios. ¿Qué se le llama dominios a estas partecitas? Por ejemplo, mire, tenemos un dominio, dos dominios, tres dominios, cuatro dominios, cinco dominios, seis dominios, siete dominios, ocho, nueve, 10, 11, 12, 12 dominios en este caso por la proteína Patchet. Entonces, generalmente tienen 7 dominios y eso es lo que se le llama proteína G. Ya se las muestro, no se preocupen. Entonces, ¿qué hace la Patchet? Está inhibiendo a este receptor. El receptor es un genet. Entonces, llega una proteína, en este caso la proteína Sonic Hedgehog. Acá ven que llega. ¿Y qué hace? Inhibe al inhibidor, así como lo oyen, valga la redundancia, inhibe al inhibidor. En este caso, hace que la célula Patchet ya no actúe sobre la Esmogenet. Y el complejo GLI, que ven acá, se activa y envía acá un mensaje, en este caso un aminoácido, para que active los factores de transcripción. Los factores de transcripción, recuerden que tenemos en el núcleo el ADN, que luego se transcribe a ARN y luego se traduce a aminoácidos y que los aminoácidos es importante para que aquellas funciones que vemos luego en nuestros tantos rasgos o decirle a las proteínas qué función van a cumplir, recuerden eso. Entonces eso es como un poco lo que permiten estas vías de señalización celular, esta señalización celular, en este caso del ligando, en este caso la Sonic Hedgehog, que llega, inhibe al inhibidor y hace que el Esmogenet se active, realizando como una reacción en cadena. Por ejemplo, bueno, ustedes dirán por qué el nombre, o quizá no, pero esto se debe, bueno, algunos quizá no dirán que no creen. Sonic es por ¿cuántos tipos de proteína existen? Oye, uff, la verdad no te sé, no lo sé, no lo sé. No tengo el número aproximado en este momento. Mm, me gustaría saberlo. Y es que vean que con tan poquitos aminoácidos, recuerden que las proteínas están formadas de cadenas de aminoácidos y con tan poquitos aminoácidos, hay 20 aminoácidos, podemos codificar muchísimas proteínas. No me acuerdo si eran más de 100.000 proteínas en determinados organismos, ¿no? Por ejemplo, en las bacterias, que sí en las eucariotas, y eso también es lo que se está investigando. Sí, no son poquitas, no son muy poquitas, son muchísimas. Entonces, Sonic, les venía diciendo, era por el personaje, no sé si han visto el personaje de Sonic, es el azulito de las películas y de los juegos, es por él. Porque el que las encontró vio el CD con el que jugaba la hija y decía Sonic. Incluso en los juegos de Sonic hay unos que se llaman Sonic Hedgehog. Y esto es porque quiere decir erizo. Porque esto se encontraba en los que tenían este factor. En este caso lo vieron en la Drosophila melanogaster, o sea, en la mosca de la fruta, que, que tenía la piel erizada, pues las paticas, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre Hedgehog, es erizo. Y ya. Bueno, y eso es como un dato no tan relevante. Y ya, listo. Sigamos por acá. Nos desviemos del tema. Entonces, ya, bueno, la señalización sináptica es un tipo de señalización paracrina, ¿no? En donde están, en este caso son entre neuronas.
Ese proceso se llama así debido a la sinapsis. Recordemos que la sinapsis es esa comunicación que se da entre las neuronas, que ayudan a tanto a, pues a toda esa neurotransmisión, a esas neurohormonas. Entonces por acá tenemos, miren, una célula emisora. En este caso son... Ustedes conocen la estructura de las neuronas, ¿no? Mira, acá tenemos la neurona, que después tiene unos axones, estas paticas de acá, los axones. Entonces que axón con axón va a llegar a la otra neurona y se van a comunicar. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? El final de un axón y el inicio... Ah, no, este es el final de un axón y el inicio de otra neurona, en este caso la grandecita. Entonces, tenemos acá los ligandos, vean, también se les llama acá, en este caso neurotransmisor, ¿no? Porque son de las neuronas y se están uniendo al receptor. Entonces, este proceso de sinapsis, de comunicación celular, es lo que está implicada en la señalización celular, que es bastante importante. Entonces, son neurotransmisores que van y sueltan, porque por exocitosis, y ahí es donde entra también los mecanismos de digestión celular, también entra mucho a jugar, que exocitosis, endocitosis, fagocitosis, todos esos términos hay que a veces ir a recordarles, dale, hay que recordarles y repasar mucho, que no se da cuenta que quizá uno ve un libro de embriología y dice ciertas cosas ya las pasan por encima porque se supone que uno ya las sabe y realmente uno no las sabe con la educación de este país. Bueno, F, F, F. Bueno, entonces me avisa Julián cuando la pueda retirar y, y yo la paso. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ah, no, esperen, reviso un momento una cosa mientras Julián me avisa. Listo. Tenemos la señalización, ay, perdón, la señalización autocrina. Cuando sean así cosas de copiar o algo así, o que necesitan ver algo, me avisan, no hay problema pues, por mí. Tenemos la señalización autocrina. Bueno, ahí como el nombre lo dice, auto. Entonces, en la señalización autocrina, una célula se manda señales a sí misma. Ahí tenemos la imagen que representa eso. Entonces, la célula está por exocitosis, soltando, en este caso, los ligandos. Y vean que él mismo, en la misma célula, tiene los receptores para esos ligandos. Entonces, eso se llama señalización autocrina. Porque las proteínas tienen como diferentes estructuras. La estructura de las proteínas está muy ligado a qué función van a cumplir. Incluso pueden haber, eh, incluso pueden haber proteínas con la misma codificación, o sea, con los mismos aminoácidos, pero si se plegaron diferente, cumplen una función totalmente distinta. O como lo veíamos ayer con los priones, que eran estas cadenas de aminoácidos que se plegaban mal y que ya de por sí ya llegaban a ser un mensaje muy malo para las demás proteínas y que causaba la muerte al 100%. Entonces es muy importante la forma. No sé si te refieres a la forma, a la estructura en cuanto a forma o estructura en cuanto a molecular. Los priones están desnaturalizados, sí están desnaturalizados. Es que es incluso muy complejo como algo que no tiene código genético puede hacer que otras lo copien, puede hacer que otras lo pues, ejecuten acciones. Y eso es donde la ciencia está estudiando aún. No se sabe qué jodido. Pero bueno, la curiosidad del mundo nos lleva al progreso. O incluso no siempre por ejemplo, no sé si han escuchado alguno el término serendipia. ¿Alguno ha escuchado el término serendipia? ¿O sabe qué significa? Hay que colocar en el chat o que me diga por el audio.
en él los demás. Que no estén buscando por Google. Ni idea, ni idea. Bueno, el serendipia es el hallazgo inafortunado, pues, es un hallazgo que no se esperaba. Es prácticamente lo que pasa mucho con los hallazgos que ha tenido la ciencia. No todos han sido por búsqueda, que estén buscando exactamente eso, sino que es un hallazgo accidental. Pero hay algo que hay que recalcar, que no podemos desmeritar a alguien que hizo un hallazgo que fue accidental, porque la mayoría de gente tiene a sus ojos estos descubrimientos, pero no saben interpretarlos. Como no es lo que están buscando, pues dicen, ah, no, esto no es lo que estoy buscando, no lo analicen y pasan por encima muchas cosas. Entonces, es a veces como la gente desconoce, desconoce esos hallazgos, pues afortunados, ¿no? Que no fueron, que como por un accidente que los encontraron. Entonces, pues, eso es lo que la ciencia va avanzando y va avanzando. Y que la mayoría de los hallazgos son accidentales. Ahí me pasé, me pasé. Entonces, bueno, acá ya creo que ya está la autocrina clarito. Seguimos con la... Ah, no, bueno, un recorderis. Vamos en la paracrina y autocrina. Entonces recordemos, la paracrina se manda una señal, perdón, a una célula cercana, ahí tenemos. Y en la autocrina, una... Si escucharon a mi mamá, perdón. Está regañando a mi hermano. Autocrina se manda a la célula a sí misma. Entonces, ahora tenemos la señalización endocrina. Ya acá entra... Alguien me dice que es endocrino o endocrina. Nadie. ¿Hormonas? Exactamente, es que tiene que, sí, tiene hormonal, tiene que ver mucho con esto que son las hormonas. Porque pues los endocrinólogos estudian mucho estas glándulas que segregan las hormonas. Por ejemplo, tenemos la glándula, pues por ejemplo la tiroides, el hipotálamo, la pituitaria, las gónadas, el páncreas. Todo eso son glándulas endocrinas que sirven para que liberar hormonas. Entonces, ¿qué hacen las células emisoras? Como están tan lejos de la célula diana a la que necesitan enviar su mensaje, por ejemplo, de la pituitaria, que libera la hormona de crecimiento, y que luego a los huesos y a los cartílagos. El de por sí no está cerquita, está bastante lejos. Entonces aprovecha el torrente sanguíneo y usa ciertos también carreadores, ¿no? Estas hormonas usan unos carreadores sanguíneos para que lo lleven al lugar donde van a ser identificados. Entonces se dicen que estas hormonas son las maestras del desarrollo y de la fisiología, ¿no? Porque envían señales y van a realizar funciones lejos de donde están centradas. Y crean, por ejemplo, como les dije ahorita, la hormona del crecimiento, la AGH, la hormona del crecimiento, que por ejemplo llega, se instala a los cartílagos y les dice y les ordena, pues con su, pues en este caso el ligando sería esta hormona, y llega y les dice al cartílago que se divide y se divida y va haciendo, pues teniendo crecimiento, ¿no? Entonces, por eso también lo vemos que es importantísimo para la embriología. Seguimos por acá, donde quedó ahí clarito. Ah, bueno, ahora yo no sé por qué me gusta recordarles y recordarles. Recuerden, señalización intracelular. Entonces tenemos la autocrina, a sí misma, la paracrina de una a otra, que están cerquita, y la endocrina, que aprovecha en este caso el torrente sanguíneo. Y tenemos acá por último, el cuarto tipo y el último, la señalización por contacto directo entre células. O, bueno, yustacrina aparece en los libros, yustacrina. Entonces en esta sí tienen que estar pegadas las células. Entonces tenemos la célula emisora, la célula diana y unos conductos que es lo que van a hacer que estas
pues esta información, estos ligandos, pasen de una célula a otra. Por ejemplo, en este caso tenemos acá, esta es una de las células, por ejemplo, animales, que se forman hendiduras en la membrana plasmática de cada célula. Y tenemos unos ciertos canales, o que le vamos a llamar conexones, que por ahí donde se va a trasladar, pues en este caso los mensajes o las señales que les quieran enviar. En las plantas tenemos algo diferente, que son los plasmodesmos, que son estos conductos. Vean que acá están estas rayitas azules, que son las que ayudan y realizan esta comunicación, esta señalización en yustacrina, que es contacto directo. Incluso en las plantas, la mayoría de células están unidas así siempre, de manera muy junta, lo que al final de cuentas crea una red gigante que hace que tengan las estructuras, ¿no? Entonces vean que acá tenemos que van pasando, por ejemplo, el retículo endoplasmático, que van pasando al otro lado y al otro lado, y enviando señales, y manteniendo una red bastante estable. Entonces, pero también tenemos otro, aparte de que se juntan del todo, o sea, que crean canales de por sí, tenemos también las que se hacen que son proteínas complementarias. En este caso, por ejemplo, tenemos una célula natural killer o asesina, así la célula asesina, y una célula saludable. Por ejemplo, miren que tenemos acá, digamos que, bueno, no sé, no del todo complementaria, pero unas proteínas complementarias en su exterior, que le sirven para leer y para ver de qué célula estamos hablando. Por ejemplo, reconoce a una célula saludable del cuerpo mediante la unión con un marcador propio en la superficie de la célula. Recordamos que las células natural killer son del sistema innato, o sea, son las que entran primero a atacar a las infecciones. Esto es del sistema inmunológico, recuerden. Entonces, son las que entran a atacar primero las infecciones, y ellas utilizan este reconocimiento de ver, ah, bueno, esta ya sé, esta célula es saludable o no, o está infectada o yo no la conocía. ¿Y qué es lo que hace la célula natural killer? Como ya identificó si era saludable o estaba ya enferma o era desconocida, ella se inyecta algo en la célula saludable, lo que hace que haga lisis. Recuerden que la lisis es esa explosión celular. En muchos casos ayuda pues para que las células para que las infecciones no avancen. Es bastante importante. Incluso el del VIH fase 1, en el estudio se muestra que estas células natural killer ayudan a que el VIH no avance a SIDA, que bueno, yo todavía no tengo claro cómo la diferencia entre VIH y SIDA. Si ustedes me lo preguntan, yo no sé, pero alguno de ustedes debe saber. Si algo me dice, em, o investigamos. Entonces, esta también es la comunicación que se da entre células que tienen proteínas complementarias. Eso también se da mucho también en el sistema inmunitario adaptativo, en el que las células también crean, no en este caso la natural killer, que es un linfocito, en cambio en el adaptativo ya llega y crea, ella ya cambian sus proteínas, adaptan sus proteínas de acuerdo a la necesidad que tengan. Y es como que el sistema inmunológico ya se adaptó y ya tiene en su base de datos a qué células matar y a qué células no matar. Entonces, por ahí ya creo que vamos un poquito mejor. Hasta acá, muchachos. ¿Vamos a alguna pregunta? El VIH daña el sistema inmunitario, destruye las células CD4. Sí, sí. Me acuerdo que yo les hablé ayer sobre los receptores CD4 de los linfocitos, que eran los receptores de la célula, pues del VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, con la proteína GP, la glicoproteína 120. El SIDA es la última etapa de la infección. Entiendo, entiendo. Mm, sí, el SIDA es como una digievolución del VIH. En este caso, pues le nombré algunas células
el natural killer dejan que el VIH no avance a SIDA. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta acá, muchachos? Ay, gracias por la info. No, nada, listo, sigamos. Ligandos y receptores. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los tipos de receptores. En este caso tenemos que ver que no todos los receptores son iguales, no todos son externos, no todos son internos, y tenemos distintos tipos, ¿no? Entonces vamos a tener que generalmente los receptores intracelulares, los que se encuentran dentro de dentro de las células, van a tener un carácter hidrofóbico, o sea, no van a familiarizarse con el agua, y los receptores intercelulares van a tener un carácter hidrofílico. Por ejemplo, acá tenemos los receptores intracelulares. Entonces, acá no tenemos por fuera un receptor. El receptor está en la capa interna, en este caso está en el citoplasma. Entonces, el citoplasma, bueno, va a entrar la molécula señalizadora, el ligando, va a atravesar, ya sea porque la membrana plasmática, como la membrana plasmática, recordemos que es una bicapa de fosfolípidos y tiene una parte hidrofóbica e hidrofílica. En este caso, las moléculas que sí pueden entrar son las que tienen un carácter hidrofóbico. Entonces, esas ya van a poder entrar ya de acuerdo a su polaridad, a qué tipo de, ¿cómo se llama esto? Sí, el polo que hayan tomado, que si son polares o polares, depende mucho de si son hidrofóbicas y hidrofílicas. Entonces, por ejemplo, entonces ya pasó, llega a un receptor y el receptor luego le ayuda a llegar al núcleo, si es que el receptor ya no está en el núcleo, porque puede pasar también eso, por medio de los poros nucleares. Recordamos que el núcleo no está sellado del todo, sino que tiene unos poros, y que llega al ADN, a que puede ser a ordenarle que haga, que se divida, o que pueda qué sé yo, que codifique un gen específicamente, porque eso también puede pasar, que se codifique un gen específicamente. ¿Qué otra cosa? Sí, eso por el momento. Entonces, tenemos, aquí dice, ¿no?, que proteínas receptoras que se encuentran al interior de la célula, generalmente en el citoplasma o en el núcleo, como yo también les dije. Entonces, los receptores principales de las hormonas esteroideas. Entonces, ¿quiénes son las que generalmente entran sin tener la necesidad de un receptor externo? Son los esteroides, las hormonas esteroideas. Por ejemplo, tenemos el estradiol, que es un estrógeno de las mujeres, o la testosterona. Entonces ellas son las que van a entrar a tener un receptor intracelular. ¿Cómo entran esas moléculas señalizadoras? Recordamos el diagrama de mosaico fluido. Esperen. Esperen, le muestro. De por sí pues esta membrana, recordemos que tiene un carácter hidrofóbico e hidrofílico. ¿Por qué? Por la cabeza de los fósforos. Cabeza de los fósforos. Esa unión del fósforo y éster tiene de por sí un carácter. Eso también tiene que ver mucho. Uy, la cagué. Ah, no. Bueno, sí me sirve entrar ahí. Tiene que ver mucho con los transportes celulares. Los medios de transporte celular, por ejemplo, la difusión simple, el transporte activo. Ahí entra a jugar mucho esto. Entonces, que difusión simple. Entonces pasan estas de por sí, ¿no? No tienen resistencia a estas colitas que se encuentran en el interior. No ponen resistencia a que esas moléculas, que en este caso tienen un carácter que las hace adecuadas para entrar. Ay, sí es que ustedes me confunden, muchachos. Sí, no, espera. Anfótero. Mm,
Bueno, como yo les dije, uno no se las sabe todas, hay cosas que toca preguntarles. No, no, solo te digo que Apodero no es. ¿Saben que hay que repasar, muchachos, el transporte celular, los mecanismos de transporte celular? Porque pues me doy cuenta que es bastante importante recalcar en eso, en la difusión simple, en el transporte activo, en osmosis, que de por sí el agua puede pasar, bueno, el agua no, pues los iones o las partículas que se encuentran pueden pasar, entonces como que ahí entra mucho lugar. Ahí sí me corcharon, muchachos, lo siento, lo siento. Bueno, Julián, ahí entendiste como un poquito más cómo pasaban. Igual, espera que acá va a haber una imagen que va a hablar sobre eso, ya que me acuerdo. Sí, sí, listo, listo. Ah, y ahora creo una diapositiva nueva. Y ahora tenemos otros receptores de... Ah, bueno, no, creo que me salté. Ah, bueno, los receptores intracelulares, ¿no? Que están dentro de la célula. Y tenemos los receptores de superficie celular. Ahorita les nombré que normalmente tenían 7 dominios, ¿no? Si los cuentan acá, tienen 7 dominios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh, bueno, pero hay otros receptores que se hablan que son 3 dominios, pero 3 dominios vistos de otra manera. En el caso que tenemos un dominio, en este caso extracelular, que va a estar acá recibiendo otro dominio que va a ser, en este caso, el que va a dejar que las partículas pasen sin, sin que los carácter hidrofóbico o hidrofílico opongan resistencia. Y otra partecita aquí, que es el intercelular, el dominio intercelular, intracelular, que también es el que permite que haya esa activación de distintas cosas dentro de las células. Entonces tenemos proteínas ancladas a la membrana que se unen al ligando en la parte exterior de la célula. Ahí está como clarito. Este es un mecanismo o vía de señalización de proteína G. Ya lo vemos aquí por encima de un momento. Entonces tenemos de los receptores de superficie celular tenemos distintos tipos. En este caso tenemos canales iónicos activados por ligando. En este caso, por ejemplo, tenemos acá unos canales de transporte. Entonces, que llega de los iones, la molécula señalizadora, el ligando, y hace que se cierren o, en otros casos, que se abran estos canales para que entren iones. Sí, así como lo oyen, solo iones. Acá ellos tienen que entrar por estos canales porque para que el carácter de los fosfolípidos no le pongan resistencia. Y también porque por lo general son partículas. Recuerden que los iones están cargados, ¿no? Ya sea positivo o negativamente. Entonces, pues por ahí tengan muchísimo en cuenta eso. Entonces, miren, acá dice, el canal permite que los iones crucen la membrana sin tener que tocar el centro hidrofóbico de la bicapa de fosfolípidos. Entonces, los iones van a fin de cuentas a cambiar la actividad de las moléculas internas de cada célula. Llegan los iones y cambian mucha actividad molecular, ya sea por enzimas o por proteínas. Un ejemplo de eso es que también que tenemos este mecanismo de canales iónicos activados por ligando es en las neuronas. En las neuronas también se da este tipo de señalización celular y estos tipos de receptores. Tenemos también los receptores acoplados a proteína G. Entonces, que vamos a tener unas proteínas, un grupo, una familia, como les dije, tiene 100 segmentos de proteína que cruzan la membrana y transmiten unas señales dentro de la célula mediante un tipo de proteína llamado proteína G. Entonces van a tener una proteína G que les va a llegar a los receptores de la familia
GPCR en este caso. Entonces, en algunos casos, el receptor, bueno, la proteína G ya se encuentra unido a su receptor inactivo. Pero veamos acá un poquito más el proceso. Aquí como, entonces llega a un receptor y se acopla la proteína G, ¿no? Acá tenemos GDP. El GDP es guanosina difosfato. Guanosina difosfato. GDP, guanosina difosfato. Entonces, cuando una molécula señalizadora se une al receptor acoplado a proteína G, la subunidad alfa de la proteína G intercambia GDP por GTP. Ella llega y cambia ese GDP por GTP, o sea, cuando llega la señal o llega este ligando, por decirlo así, llega y se suelta el GDP y hace que ella reciba un GTP, que el GTP es guanosina, pero en este caso no es de difosfato, sino de trifosfato, por eso GTP de tri y di de di. Entonces llega la molécula señalizadora, hace que este proceso se realice y acá la proteína G, entonces las unidades, se disocian las unidades en estas unidades, ¿no? Se disocian alfa y en beta y no me acuerdo del otro, creo que es gamma, si no estoy seguro. No, si alguien se acuerda cómo se nombra esa letra, me acuerda por favor, se me olvida. Entonces el GTP se hidroliza, se descompone a otra vez a GDP y se desprende en este caso una partícula, una molécula que va a realizar dentro en este caso de esta célula, va a realizar ciertos mensajes y va a desencadenar lo que les dije de vías de señalización celular. Y después vuelve y pasa a través del mismo proceso cuando todo esto se suelta y ya, y se repite. Y esto es cíclico. Este es un proceso cíclico, ahí como lo ven en la imagen. Y ahora tenemos los receptores tirosina quinasa. Quizá estas cositas son un poco más complejas de entender. Y aún así créanme que lo estamos viendo muy por encima porque esto tiene en sus implicaciones muchas más cosas. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, por ejemplo, perdón, se me olvidó nombrarles unas cositas acá atrás. Que tenemos que cuando la proteína G o estos receptores empiezan a hacer cosas erróneas, se producen enfermedades como la tosferina, que esta tos de los bebés, de las personas muy jóvenes, los niños en este caso, si no se aplican la vacuna, los puede matar. Ellos no lo soportan. Tenemos el botulismo, tenemos el cólera, el cólera que es una enfermedad que es tan inevitable, pero que desafortunadamente es un gran indicador de la desigualdad social que se tiene, porque generalmente, bueno, ustedes deben saber que el cólera se adquiere por el tomar agua no tratada o agua cruda, como le llaman algunos. Entonces, este agente infeccioso sirve para mostrar que la gente no tiene capacidad a tener agua tratada, agua potable, y que les da luego diarrea debido a que, por ejemplo, en este caso, en este ciclo, algo que sucede con el cólera, con la cólera, con esta enfermedad, llegó el receptor, la proteína G, esta molécula señalizadora, y no se suelta, no se suelta. Entonces, ¿qué está haciendo? Los canales como que se van a abrir y van a liberar muchísimos iones. Entonces, ¿qué pasa con la diarrea? Por eso la diarrea, porque las células se están deshidratando, están perdiendo sus iones, sus sales, su sodio, su potasio, su cloro. Entonces, eso es bastante importante y es lo que sucede, que una proteína G, que estas moléculas quedan mal activadas y logran llegar a una enfermedad. Entonces, eso es lo que hace la bacteria, que la molécula señalizadora no se suelte, prácticamente lo que hace esa bacteria de la cólera. Pero bueno, entonces tenemos acá ahora los receptores tirosina quinasa. Son una clase de receptores ligados a enzimas que se encuentran en humanos y muchas otras especies. Entonces, aquí hay que ser muy cuidadosos en la lectura. Una quinasa es una enzima que transfiere grupos fosfatos a una proteína. Entonces, miren,
Una kinasa es una enzima que transfiere grupos de fosfato a una proteína o molécula diana. Y un receptor de tirosina kinasa transfiere grupos fosfato específicamente al aminoácido tirosina. Entonces acá ya entra un poquito mucho más la química a estudiar lo que son los grupos fosfatos en este caso, y que vean que los grupos fosfatos van a realizar muchísimas funciones. Y uno dice que, ¿por qué? Porque cambian la polaridad de a lo que van a llegar. Entonces pueden pasar que algo de que estaba negativo pase positivo, de positivo a negativo. Entonces es muy importante que los grupos fosfato, algo tan pequeñito como grupo fosfato, pueda cambiar cómo se comporta una célula. Y bueno, por acá tenemos un receptor de tirosina quinasa, vean. Esta es membrana plasmática. Entonces, las moléculas señalizadoras se unen a los receptores, estos se dimerizan. Y ahí dicen que es dimerizar, o sea, que se forman una pareja. Tenemos una molécula señalizadora, ¿no? Y los residuos de tirosina, que aún no le ha transferido los grupos fosfato. ¿Qué pasa? Que ahora sí, los receptores apareados fosforilan. Eh, ya vemos que es la fosforilización, que es añadirle grupos fosfatos a ciertas moléculas, específicamente a 3 aminoácidos, ya se los muestro. Entonces, ¿qué hace? Le añade grupos fosfatos y pues los fosforila, valga la redundancia, y con la tiroxina. Y como les dije, cambian la respuesta celular porque cambian sus polaridades y generan una respuesta celular en el organismo. Entonces tenemos también tipos de ligandos, así como tenemos tipos de receptores, tenemos distintos tipos de ligandos. Como ahorita les mostré que los ligandos, en este caso que eran los hidrofóbicos, que sí pueden atravesar la membrana plasmática y llegan a unirse a los receptores intracelulares, a los que están internos a la célula, ya sea en el núcleo o en el citoplasma. Miren que tienen esta estructura molecular, que el estradiol, que la testosterona, y que vean que estos son ¿qué? Grupos de nomenclatura, pues que uno los ve ya como nomenclatura orgánica, ¿no? Que la nomenclatura orgánica va a ser muy, muy importante para cuando entremos a hablar de la química de la vida y bioquímica, que es lo mismo que la química, bueno, lo mismo, vale, pues, que bobo. Entonces, tengan muy en cuenta esto, ¿no? Estas son eh, hormonas, hormonas que eh, entran a la célula sin tener que haber un receptor externo, pero sí hay uno interno, claramente, para que ellas puedan cumplir sus funciones. Pero también hay unos ligandos que se unen al exterior de la célula. Como hay unos que se unen al interior, hay otros al exterior. En estos casos por lo general son como más grandes, por lo que no pueden pasar sin que existan unos receptores. Entonces, por acá tenemos una proteína, la encefalina, y acá tenemos otros que también necesitan entrar. Por ejemplo, acá tenemos un solo aminoácido. Miren que hasta algo tan sencillo como un solo aminoácido, en este caso la glicina, debe entrar uniéndose a un receptor extracelular. Entonces vean que los ligandos solubles en agua son polares. Entonces tienen una carga, son polares. Y al igual que el agua, son polares. Pero bueno, en cuanto al agua ahí sí podría entrar, pero bueno, ahí es un poquito más complejo. Y no pueden atravesar la membrana plasmática con facilidad. Entonces la mayoría, miren que dice que la mayoría, no todos, se unen a los dominios extracelulares de los receptores de superficie celular y permanecen en la superficie exterior de la célula. Entonces acá tenemos tiroxina, glicina, fenilalanina y sí creo que metionina, perdón, metionina. Entonces, esperen que, no sé si se me olvida algo. Bueno, acá los ligandos extracelulares pueden también estar inmersos, por ejemplo, lo que es la insulina,
o el proceso de los de los neurotransmisores que vemos en la señalización parasimpática y sináptica, perdón. Y ya tenemos distintas vías de señalización, de transmisión de señal. Entonces, por ejemplo, vamos a tener unos ligandos que van a llegar al receptor y que pasan, como les dije, en cadena, mensajes químicos que transmiten la señal a otros, que esos otros lo afectan y que al final va a llevarnos a una respuesta. Esto es lo que vemos que tanta señalización celular es lo que a fin de cuentas hace que nosotros nos convirtamos en niños así o en niñas así. Entonces es muy importante, incluso también para células, para las bacterias, organismos unicelulares también tienen señalización celular con otros organismos unicelulares, pero también es importante. Em, para las plantas también se da esta transmisión de señalización celular. Pero bueno, vamos a ver cuál es la vía. Entonces veamos acá que las aventuras de una vía de transducción de señales. Entonces, sin ligando. Entonces no hay ninguna cosita que llegue e identifique el receptor. Entonces llegó el receptor, encendió y generó una cadena. Vean que una respuesta. Activa una proteína en la membrana. La proteína en la membrana activa una proteína en el citosol. Que ahora la proteína en el citosol activa al objetivo final de la vía. Y que ese objetivo final hace que se produzca una respuesta. Ya puede ser que la célula ejecute apoptosis. Recuerden que la apoptosis es esa muerte celular programada prácticamente, que ejecutan algunas células para que no se vuelvan cancerosas o malignas. Que incluso algunas, bueno, eso es otro tema al hablar de lo del cáncer, y es que las células o estos receptores también sufren daños y lo que causan que no pueden recibir por ejemplo, esta apoptosis, esta muerte programada, que no la puedan recibir y puedan evitar cosas como la metástasis, que la metástasis a final de cuentas es ese control, ese descontrol que sufren las células cancerígenas y que hace que migren a todas partes del cuerpo, generando un daño ya mortal. Por acá entonces tenemos entre esas vías de transmisión de señal la fosforilación. Entonces la fosforilación es añadirle un grupo fosfato a a la proteína en este caso. Por ejemplo, en las proteínas se lo tiene que colocar ¿qué? A la tirosina, pero el escopio acá, tirosina, tronina y la serina. Entonces, estos son los tres aminoácidos que generalmente son los a los que se les une el grupo fosfato. Entonces se busca en esta proteína dónde está esa serina, en este caso, y se le añade el grupo fosfato. Esto se debe a que estas tres son las que poseen un grupo hidroxilo, ¿no? Recuerden que el grupo hidroxilo es el OH, y eso ya se ve mucho más en la nomenclatura orgánica. Entonces se añade el grupo fosfato. En este caso, miren que le añade cierta electronegatividad, pero en este caso pues, negativo, muchas cosas las que suceden. Entonces al final de cuentas tenemos una fosfoserina, o sea una serina ahí con un pedacito, un grupo fosfato añadido. Tenemos, bueno, ejemplos de la fosforilación. Tenemos la cascada de señalización del MAP. Esto ya es mucho más complejo. Entonces tenemos que la transferencia del grupo fosfato es catalizada por una enzima llamada quinasa. Quinasa, por acá vean que la ven, quinasa. Entonces, ¿qué hace la quinasa? Eh, Cataliza este grupo fosfato. Esta enzima cataliza el grupo fosfato. Vean acá lo vemos, que cómo se
se le añade este grupo fosfato, entonces llegan que los ligandos activan, generan estas reacciones tirosina quinasa, generan una reacción, miren que acá dice en cascada, o sea, activa muchísimas cosas. Vemos acá pasa otra quinasa, luego pasa por la fosforilación de objetivos citosólicos que promueven el crecimiento y la división. Algo que, pues esto se dice que es un agente mitógeno. ¿Por qué que mitógeno? Porque induce a que las células sufran mitosis. Esto es lo que sucede en la cascada de señalización del MAPEC. Entonces, esperen, veo que acá falta algo. No, sí, sí, sí. Entonces, pues eso es lo que pasa, que es un agente mitógeno que hace que estos factores se transcriban. Entonces, que estos genes a lo que llegó acá al final de todo, al núcleo, vean que pasó los pronucleares, y van a promover el crecimiento y la visión celular. Entonces también tenemos segundos mensajeros. Entonces muchas vías involucran segundos mensajeros. Entonces son moléculas que no son proteínas, que pasan la señal iniciada por la unión de un ligando, el primer mensajero, a su receptor. Entonces tenemos entre los segundos mensajeros a los iones, al AMP cíclico o AMPC, un derivado del ATP, de la enoción de trifosfato, y el inositol fosfato, que está compuesto de fosfolípidos. Entonces tenemos los iones de calcio, que los iones de calcio van a hacer ¿qué dice eso? Bueno, los iones de calcio son un tipo de segundo mensajero ampliamente utilizado. Entonces, en las mayores células, la concentración de iones de calcio en el citosol es muy baja, ya que las bombas de iones en las membranas plasmáticas trabajan continuamente para sacarlos de la célula. Entonces, ahí entran los iones de calcio a realizar que las células no se deshidraten, que se deshidraten, que cambien, que están trabajando, que se pongan a trabajar. Y esto es lo que hace los iones de calcio, mantener también condiciones estables para la vida. Tenemos el AMP cíclico o el AMPC, monofosfato de adenosina cíclico. Es una molécula derivada del ATP. Entonces vean que acá nos colocan la enzima adenilato ciclasa. Se convierte el ATP en AMPC. Le quita dos fosfatos y une el fosfato restante al azúcar para formar un anillo. Yo sé que esto suena muy chueco y que quizá no me están entendiendo mucho, pero es que realmente es muy complejo la señalización celular. Vean, acá tenemos el ligando, que pasa a ser adenilato de ciclasa, y que después va a hacer que una proteína quinasa que estaba inactiva se vuelva activa y genera una respuesta celular. Y tenemos los inositol fosfatos. Los fosfolípidos llamados fosfatidilionositoles. Y eso que esto debería estar en inglés. Pueden fosforilizarse y dividirse por la mitad, lo que libera fragmentos que actúan como segundos mensajeros. Entonces vean que llega ligando, pasa la fosfolipasa C. Esto aquí nosotros cuando entremos a medicina, pues en nuestras carreras, nos va a tocar aprendernos esto, los nombres de cada cosita, qué receptores entran a jugar, qué proteínas entran a jugar, cómo pasan, qué respuesta y a qué respuesta celular son las que llevan, ya sea por dos caminos distintos, puede ser por este camino o por este camino, y que nos vaya a dar una respuesta celular. Por ejemplo, en esto se habla de el ilógico o del ológico. Bueno, yo creo que ustedes quizá lo vieron esto en matemáticas o en razonamiento lógico, y el I es donde es dos células. Por ejemplo, el I involucra a que las dos se den al mismo tiempo, ¿no? El O no involucra a que las dos cosas se den al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos tener reacciones que necesiten que de por sí dos receptores se ejecuten al mismo tiempo, o en este caso se fosforilicen al mismo tiempo, por ambas vías, para generar una respuesta. O puede ser el O lógico, que alguna puede ser que no necesariamente tienen que estar las dos involucradas para que se genere una respuesta. Entonces,
Les quería mostrar una cosa, esperen, esperen. Es esta imagen que me parece como curiosa y que trata de resumir todo lo de la señalización celular, todo este proceso, que tenemos la familia de GPCR, que van a recibir las hormonas, las RTK, factores de crecimiento, factores de supervivencia. Entonces vean que hay bastantes receptores, ¿no? Que hay distintos receptores. Y que las de las citoquinas, que factores de muerte, vean, que, y que todas van a llegar llegar a un camino, que van a pasar que por la proteína G, que le va a pasar, que la ciclasa, que la MEC, que la MAP. Todo esto es lo que, pues, que me gustaría enseñarles, muchachos, pero que me supera y me deja como un completo ignorante a mí. Entonces vean que esto es bastante difícil, que algunas van a llevar a la regulación genética, que otras van a llevar a otras